Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la SEA la oportunidad de difundir parcialmente los resultados del estudio que me ha tenido ocupada en este último año. Se trata de un bien de interés cultural protegido, como es el edificio del Palacio de Congresos de Córdoba, antiguo hospital de San Sebastián hasta el siglo XIX, y luego pues es destinado a ser casa central de Expósito. Un monumento que se ubica en el área de acción y protección de la Mezquita Aljama y en la parte del conjunto histórico de Córdoba declarado Patrimonio Mundial. Dicho edificio, que se sitúa en lo que fue probablemente la mitad occidental de Almanzor, integra parte del lienzo norte del Alcázar andalusí con dos torres y un adarve que será visitable. En estos 15 minutos analizaremos el contexto histórico y arqueológico de este espacio durante la Edad Media. En el paisaje urbano de la Medina de Córdoba, el Alcázar andalusí jugó un papel relevante desde su inicio, probablemente antes de que los musulmanes designaran a Córdoba capital de Al-Ándalus en el año 716. Precisamente en su entorno septentrional más inmediato se ubicó lo que después fue el Hospital de San Sebastián. Las intervenciones más recientes del Palacio de Congreso, intervenciones arqueológicas evidentemente, hallaron en lo que fue la antigua cafetería, como ahí vemos en la primera imagen más pequeña, restos de muros fechados en periodos históricos diferentes, con una cronología inicial del siglo VI y que se vieron afectados por los enriostrados de hormigón de las obras de reforma de los años 80. Desde el año 1922 se han venido sucediendo diversas campañas de estudio arqueológico del vecino Palacio Episcopal, que vemos ahí en imágenes, ¿no? Por donde discurriría el Alcázar andalusí en su zona oriental. El patio de carruaje desveló estructuras de un edificio tardoantiguo y restos de estancias del Alcázar andalusí, pero especialmente se detectó un tramo de muro anterior al siglo VIII, probablemente visigodo y reformado entre los siglos VIII y IX, restos que vienen a evidenciar la presencia de lo que pudo ser Badajoz-Rodríguez o el palacio donde pudo residir el gobernador de la Bética, don Rodrigo, desaparecido, como bien sabemos, en la batalla de Guadalete del año 711. Los gobernadores árabes ocuparían después el palacio, si bien las fuentes escritas revelan que el primer omeya, Abdul Rahman I, trasladó a este lugar su residencia en el año 786, no sin dejar de habitar la Almunia de Alrosafa, en la Sierra de Córdoba. No obstante, las fuentes escritas refieren que una de las torres se utilizó incluso para llamar la oración antes de que su hijo Hisham levantara el alminar de la aljama tras la muerte de su padre. La fase más antigua del Alcázar Omeya, constatada arqueológicamente, correspondería al emirato de Abderramán II, visible en el muro oriental del Palacio Episcopal, como ahí vemos en la imagen inferior de izquierda y derecha. En esta construcción vemos el uso de sillares de calcoarenita dispuestos a dos tizones por soga, un material, como saben, nada nuevo y empleado en la edilicia cordobesa desde tiempos romanos por la proximidad de canteras localizadas en la sierra o por el reaprovechamiento de materiales de construcciones de tardoantigüedad o de la tardoantigüedad. Ahí tenemos un plano del arquitecto Gerardo Olivares de cuando intervino el edificio, transformándolo en Palacio de Congreso. También se escriben en este periodo los restos de los muros, restos del muro nororiental del Alcázar andalusí, integrados en el Palacio de Congresos, que están flanqueados por torres de escaso saliente. En las obras de adaptación de los años 80, Gerardo Olivares, el arquitecto autor del plano que hemos proyectado, destapó la torre más oriental del Alcázar andalusí, que da al claustro mudéjar
Bueno, dicha torre que vemos a nuestra izquierda presenta un importante estado de deterioro pues, porque se interviene, como vemos, pues, orada pues, para después colocar ahí una especie de chimenea de lo que fue la cocina del hospital de San Sebastián en el siglo XVI. Y aparte de esta torre que se integra en el actual claustro mudéjar, hay restos, como ven bien, que se han limpiado, que se han consolidado, de otra torre occidental, o la más occidental de esas dos torres. Dicha torre nos muestra un cuidado parejo, cuyas hiladas, sobre todo inferiores, delatan una técnica edilicia propia de tiempos del Emirato de Ramán II. Un almohadillado similar al que los constructores del Emir utilizaron en la fachada exterior del mihrab de su ampliación en la mezquita, pudiendo estos estar revestidos por un mortero. Ahí vemos otro croquis desde la situación de lo que después sería el Hospital de San Sebastián, aquí en concreto, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, el Palacio Episcopal y, digamos, como línea divisoria entre el Palacio Episcopal y el actual Palacio de Congreso, discurre el lienzo, en este caso norte del Alcázar andalusí, el lienzo flanqueado por las dos torres que hemos antes observado. Más imágenes de dichas torres, de dicho muro, y el adarve conocido como el Callejón del Obispo. El lienzo seguiría su trayectoria, este lienzo, hacia los Jardines del Obispo, parte de la calle Tomás Conde, y el campo de los Santos Mártires, donde se ubican los baños del Alcázar Califal de tiempos de Al-Hakam II, ¿no? De hecho, en 1969, y vemos una imagen de 1969 de un informe elevado por la Comisión Provincial de Monumentos al Ayuntamiento de Córdoba, donde solicitaba recuperar este callejón, llamado Callejón del Adarve, de las Casas del Obispo, y que afortunadamente ahora se integra en las últimas obras de reforma del Palacio de Congreso de Córdoba para ser visitado. La superficie del Alcázar, ahí vemos una imagen tomada de una publicación de Felix Arnold, como sabemos, arqueólogo del Instituto Arqueológico Alemán. La superficie del Alcázar comprendería 3.000, el Alcázar andalusí comprendería unos 39.000 metros cuadrados, abarcando un rectángulo irregular trazado sobre el Palacio Episcopal, el Seminario de San Pelagio, actuales, la Biblioteca Pública Provincial, parte del Alcázar de los Reyes Cristianos, parte del Campo Santo de los Mártires, las calles Amador de los Ríos, la calle Tomás Conde, Doctor Fleming, partiendo de la hipótesis, o sí, de que de Alberto Montejo, o que Alberto Montejo lanzó en los años 90. Durante el Emirato de Abderramán II se desarrolló una importante actividad de edilicia, desde la ampliación de la aljama, la construcción de las mezquitas de Masrur, Tarub, Ashifa y Fajar, y como nos cuenta Ibn Hayyan en su Muqtabi II. Con la proclamación del califato, Abderramán III daría comienzo a las obras de Madinat al-Sahara, a la que se trasladó en el año 945. Aún así, el Alcázar de Córdoba siguió funcionando de algún modo, ya que el registro arqueológico nos revela que se hicieron reformas tanto en el interior del patio de las mujeres del Alcázar de los Reyes Cristianos, como en algunos muros del Palacio Episcopal. Se encadenaba así una actividad frenética, constructiva, dejando la mezquita, como sabemos, el Valdeso Alminar, así como la consolidación del muro norte del oratorio dentro de un proceso de monumentalización extensible al resto del Al-Ándalus. La parquedad de las fuentes escritas sobre la edilicia del Alcázar andalusí, la topografía urbana actual, los destrozos, el expolio y las transformaciones que sufrió el parcelario a lo largo del tiempo dificulta al menos imaginar la disposición de la superficie del Alcázar.
Gracias a las descripciones del historiador cordobés Ibn Bashkwal, recogidas más tarde por el autor magrebí al-Maqqari, deducimos que en tiempos califales el alcázar integraba en su recinto amurallado un conjunto heterogéneo y yuxtapuesto de construcciones edificadas por los omeyas a lo largo de los siglos VIII y X. Estas y otras fuentes, a modo de recordatorio, nos mencionan el nombre de sus puertas y estancias como Majalis, Qusur y Tur, algunas reflejadas en este plano en la reciente propuesta de restitución de Félix Arnold, ¿no? Dichos términos, por su traducción del árabe, podríamos vincularlos a salones, a probablemente áreas de recepción, a palacetes, a pabellones, a casas, a estancias, a cuartos o habitaciones con curiosas denominaciones vinculadas a atributos, ¿no? Recordemos al Kamil, al Mujadad, al Rawda, al Zahir, al Shuk, al Mubarak, al Rashik, al Surur, al Badi, etc. A pesar de su anacleosis, los restos más completos que nos quedan del Alcázar andalusí, como saben, son los pertenecientes a los baños privados del califa Al-Hakam II, ¿no? Localizados en el Campo Santo de los Mártires, como ahí vemos en la imagen superior. Descubiertos esos baños en el año 1691, se utilizaron como cantera de sustracción para levantar la iglesia conventual de San Pedro de Alcántara. El historiador Rafael Ramírez de Arellano, los documentó con precisión en el año 1903, dejándonos el primer plano de los mismos y fechándolos, la verdad, con gran acierto. Soterrados después, al poco tiempo, a los pocos meses, por considerarse de insalubridad pública, los restos volvieron a aparecer o a reaparecer en la década de los 60 del siglo XX, con motivo de una campaña de excavación destinada a localizar indicios funerarios de época califal. Félix Hernández, el arquitecto, arqueólogo, restaurador de la mezquita y de Medina Zahara, Félix Hernández, y también el gran arabista Manuel Ocaña, continuaron descubriendo más estructuras cerámicas y yeserías hasta que en el año 1971, en el patio de la biblioteca provincial, llamado el Jardín del Obispo, volvió a aparecer otro tramo de la muralla norte del Alcázar, que es la que continúa discurriendo desde el Palacio de Congresos, como hemos visto antes, ¿no? Y en ese tramo se destapó una puerta entre dos torres y una calleja interior de servicio, luego restaurada y consolidada por Félix Hernández. Parte de esos baños se apuntalaron y se hormigonaron, quedando casi prácticamente 30 años en abandono. Habría que esperar a los años 90 para que nuevas campañas de excavación finalizaran con la puesta en valor de los baños califales del Alcázar andalusí y su adecuación para la visita pública. En el año 2004, obras del cercano garaje Alcázar en la calle Cairuán depararon más sorpresa. El descubrimiento de más tramos de la muralla septentrional del Alcázar y la documentación de un vano de ingreso al mismo, probablemente una puerta que daba acceso a los baños, Bab al-Hammam, dieron ejemplo de probablemente este vano que fue cegado y anulado siglos después, y que, como vemos ahí, se conserva integrado en dicho garaje. A la muerte de Al-Hakam II, el Hajj al-Mansur, como bien sabemos, tomó las riendas del poder, dejando al heredero Hisham II recluido en Madinat al-Zahra, al tiempo que comenzaban las obras de su ciudad palatina a oriente de Córdoba, Madinat al-Zahra, mientras fortalecía los accesos de la ciudad de Madinat al-Tuba. Culminada la última ampliación de la mezquita Al-Jama, Al-Mansur ordenó construir varios lavatorios o lugares donde practicar las abluciones menores. Ahí tenemos sin embargo,
Las crónicas andalusíes aluden la existencia de midá, de estos lavatorios, en tiempos de Hisham I, ¿no? Así, los primeros restos de lavatorios fueron excavados por el arquitecto arqueólogo Félix Hernández en los años 30 del siglo XX en el propio interior de la mezquita Al-Jama, en la zona correspondiente al crucero catedralicio. Del mismo modo, existen referencias de otras obras similares por parte, como bien saben, del califa Al-Hakam II, por el momento no constatadas arqueológicamente, relativas a 4 lavatorios, 2 destinados a hombres y otros 2 a mujeres, y que se ubicaban frente a las fachadas oriental y occidental de la mezquita Al-Jama de Córdoba. Gracias a Dikir Bilad al-Andalus, en la crónica anónima, sabemos que Almanzor ordenó edificar varios lavatorios en los alrededores de la mezquita Al-Jama, entre los años precisamente 900 y el año 1000. Uno al norte, que por el momento no ha sido excavado o no se ha localizado, y otro frente a la fachada occidental y otro frente a la fachada oriental. En el año 1998, una excavación arqueológica de la calle Magistral González Francés, en el Hotel Conquistador, localizó es la midá oriental, cuyos restos vemos integrados en dicho hotel, en la fotografía superior, y ahí vemos por la calle Magistral González Francés con la fachada de dicho hotel. Este lavatorio, estudiado por también el arqueólogo Alberto Montejo, nos presentaba un edificio de planta rectangular construido mediante grandes sillares de piedra de aparejo real, estando dotado dicho edificio de una importante infraestructura hidráulica y una compleja red de canalizaciones. Este pabellón de abluciones se conoció después, en la Baja Edad Media, como lavatorio de la quesería, porque muy próximo se encontraba este edificio de carácter comercial. Y es casual, no es casual, o si es casual no sabemos hasta qué punto, es que aquí mismo, fuera la primera sede del Hospital de San Sebastián, lo que después fue Hospital de San Sebastián, ubicado en el actual Palacio de Congreso a partir del siglo XVI. Bueno, ahí tenemos una imagen, bueno, un dibujo, una recreación idealizada, un dibujo publicado en la monografía Córdoba año 1000. Señalamos con una flecha la ubicación de otra midá, que es la que ahora mismo nos interesa, que es la que, aunque no se ha excavado, hay algunos indicios de carácter material arqueológico que comentaremos, que vienen a corroborar la existencia de dicho lavatorio, del lavatorio de tiempos de Almanzor, el lavatorio occidental, junto a la mezquita Al-Jama. Volvemos a reiterar que por otro lado el solar o parte del solar de lo que fue Hospital de San Sebastián, Casa de Maternidad y Palacio de Congreso, en dicho espacio pudo ubicarse la midá o lavatorio que Almanzor ordenó construir a occidente de la mezquita, ya que durante la Baja Edad Media este enclave aparece mencionado bajo la denominación de lavatorio de Cárdenas o corral de Cárdenas. Una pila de mármol, como vemos ahí, en forma de artesa, echada en época califal y expuesta en el Museo de San Clemente de la Mezquita Catedral, correspondiente a la parte de la ampliación de Almanzor, apareció dicha pila en el solar de lo que fue el corral de Cárdenas, anterior mitad de tiempo de Almanzor, donde probablemente también, aparte de una mitad, se localizaban otros baños, pero de carácter privado. Fuentes fidedignas y orales por parte del archivero canónigo de la catedral nos refería que no solamente aparecieron en el 15 restos de esa midá o de también un baño asociado visibles a través de esta pila en forma de artesa, a través de ese capitel que está ahí expuesto en el Museo de San Clemente en dicha vitrina, y también restos de fustes de mármol.
a la conquista cristiana, que tuvo lugar en junio de 1236, Fernando III tomó posesiones del Alcázar andalusí que pasaron a través de los repartimientos a manos de la Iglesia, órdenes militares y miembros de la nobleza como recompensa de la participación en la campaña. Si el rey se reservó lo que había sido el Palacio Almohade y los baños califales, las propiedades más valiosas del Alcázar andalusí acabaron en manos del obispo de Córdoba, López de Fitero. Constituyeron las llamadas Casas del Obispo, un complejo palatino donde residía el obispo con un cuerpo de criados, escribanos, sirvientes y miembros de la curia eclesiástica. Estas casas no fueron sino el germen del palacio episcopal anexo a nuestro palacio de congresos. Colindante a ese espacio, en el siglo XIII, en lo que, como hemos visto antes, fuera la mitad occidental de Almanzor, seguía habiendo en el siglo XIII un lavatorio, así como viviendas, corrales y unos baños propiedad del arcediano don Miguel Díaz, ¿no? Propiedades, esos baños prácticamente no les dio uso y después los dejó en testamento al alcalde mayor de Córdoba. Este mapa, bueno, este plano extraído del libro de José Manuel Escobar Camacho, Córdoba en la Baja Edad Media, subrayo ahí o indico ahí con una flecha, pues viene un poco a situarnos en lo que es la collación de Santa María, donde se ubicaba la antigua mezquita Aljama a partir del siglo XIII, que decía Catedral de Santa María, y con dicha indicación pues subrayamos el solar que actualmente hoy ocupa el Palacio de Congresos, posterior Hospital de San Sebastián, y lo que había sido antes, pues tanto la Mirá de Almanzor, unos baños probablemente de época andalusí, y bordeando en ese solar los restos del antiguo Alcázar andalusí. Décadas después, la hija del alcalde mayor, que recibió estas propiedades, la heredó y las traspasó a su hijo Pedro Ruiz de Cárdenas. De ahí que esta parcela constituida, y cito por la fuente del archivo capitular que dice, esa propiedad constituida por casas, corral, huerta, solar, baño y lavatorio, fuera popularmente conocida durante el siglo XV como Corral de Cárdenas. Antes del siglo XVI, el corral y el lavatorio de Cárdenas debió seguir siendo por aquella época una explanada inmensa, en cuyos contornos había varias moradas, ya en el siglo XVI, reiteramos, palacios y una carnicería. Dicha propiedad, luego en manos del canónigo don Pedro Ponce de León, fue donada para la construcción del Hospital de San Sebastián, que se había quedado pequeño en la primitiva ubicación, como hemos visto antes, donde se hallaban los restos de la mitad oriental de Almanzor, hoy actual Hotel Conquistador. Por esta obra de caridad, de esta nueva obra del Hospital de San Sebastián, el Deán y Cabildo de Córdoba quisieron recompensar a este canónigo, al canónigo don Pedro Ponce de León en el año 1515, con el derecho de ser enterrado en la iglesia de la capilla que ahí vemos, que levantó Hernán Ruiz. Como saben, el arquitecto autor de las obras del crucero catedralicio, aparte de otras obras en Córdoba, de ese periodo del proto-renacimiento, por decirlo de algún modo, aunque también su obra, la obra de este arquitecto, cabalga con mucha herencia del arte gótico. Digamos, el mecenas de estas obras, don Pedro Ponce de León, rogaba en su testamento que le fuera dedicada, o le fueran dedicadas eternamente misas por su memoria. Así finalizaba la Edad Media, y comenzaba la historia del Hospital de San Sebastián en un estrenado edificio a caballo entre el gótico final y los prolegómenos del Renacimiento. Los restos del Alcázar andalusí y el recuerdo de la mitad de Almanzor o lavatorio de Cárdenas fueron borrándose para dar paso a una nueva historia,
la del Sanatorio Mayor de Córdoba y uno de los hospitales más reconocidos del reino en los siglos XVI, durante los siglos XVI y XVIII.